Público difícil, ¿eh? Bienvenidos a La Histeria de México, el podcast de comedia con datos históricos, míticos y culturales que ocasionaron la histeria de México. Muchas gracias a todos por escucharnos otro lunes más, mi querido Ángel. Qué placer estar aquí contigo nuevamente. Ay, no, cuánto placer. No puedo con tanto placer. Placer a borbotones. A borbotones. Orgásmico. Casi diría orgásmico, ¿no? O sea, no, un gusto, Omar, estar aquí compartiendo este bonito episodio. Y ahora tengo el lujo de trabajar menos. Yeah. Porque ya no tengo que presentar al invitado de Diana. Porque ahora no es solamente voy a presentar a la invitada, que es Diana. ¡Ay, qué! No puedo con esta que estamos diciendo excitación. Placer. ¿Cuánto placer? Me encanta. Oh, Qué sí, placer. excelente. Es el primer episodio en el que estoy en cámaras nuevamente en esta temporada y muchas gracias por la invitación. Sí, y gracias a los que han estado pidiendo, que dicen, la patrona nuevamente en cámaras. Pues es que hay invitados, entonces hay que aventar a la patrona ahí atrás. No, no es cierto. Pero, no es cierto. Pero la patrona pues es parte del equipo, ¿no? Entonces ahorita estamos in-house. Sí, ahorita ya es un episodio totalmente in-house y cómodos. Cómodos porque en los controles está, como siempre, también el buen Kevin. Buen Kevin. Ahora tiene micrófono el Kevin, ¿eh? Ah, sí. Oli, ¿cómo están, gente? Es que en el Kevin estudio- no está excitado. Kevin no. Definitivamente Y no. hay más micrófonos en esta producción. Podríamos poner más para que siempre tuviera Kevin, pero en los Pero demás no importa. En los demás no importa No, Kevin. no. Pero ahorita como está switchando, es raro, si te lo piensas bien es raro, ¿no? O sea, como que el cuarto lugar tenga siempre el micrófono, porque no siempre es quien switchea Kevin, pero está Diana hablando, Ajá. ella es la que tiene la voz, ¿no? Ella hace el Me cuarto mama el micrófono. protagonismo, me mama el Entonces- protagonismo. Lo siento. Entonces podríamos tener a todos con micrófono, pero no es Decidimos, el tema, ¿no? Ajá, Decidimos ¿no? libremente no Pero hacerlo. ahora como no, ahora Pero sí se le qué cedió, hueva pues. hacerlo también. Sí. Se le concedió, Ahora se le diría yo. concedió el cuarto. Sí, entonces, pues esta es la alineación formal de la histeria de México. Gracias a los que llegaron nuevos, oigan, a los que han llegado nuevos que Sí. se han proclamado ahí en los comentarios. Ah, sí, Qué mucho bendición. gusto. Mucho Mucho gusto. gusto. Mucho gusto. Señor y señora historiadora que acaba de llegar a su podcast favorito de historia. Y un abrazo fuerte a los que han estado desde siempre, que también se hicieron ver ahí y dijeron, oigan, yo he estado aquí desde siempre. Desde A mí que no esto era venga monte". nadie a decir que es un buen podcast porque yo ya sabía que era un buen podcast. Me encantó que algunos ahí hipstersones, Sí. ¿verdad? Sí, yo estaba aquí desde que esto era monte. Esto era monte y yo aquí estaba. Esta era- Felicidades, historiadores. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, Los queremos bonito. mucho. Y bueno, pues para este episodio tengo el placer, otro placer. Hoy es un día de placer. Placer. Mis pezones. Para este episodio tengo el placer de presentarles un personaje como ningún otro para la resolución de crímenes. Llamado primero por los gringos y después por el mundo, el Sherlock Holmes mexicano. Uf. Uf. ¿Vieron el uf de placer que hubo aquí entre Ángel y yo? Sí, Uf. cierto. Cuánto Ubicado placer. en el mundo policial del México de los años 20 del siglo pasado. Su tenacidad, la variedad de sus recursos y la mente analítica que leía los indicios que un criminal siempre deja tras de sí, lo convirtieron en la encarnación de la verdadera eficacia policial. Este es el detective mexicano Valente Quintana. ¿Qué? Valente Quintana, detective superestrella. Oye, me encanta porque soy fan de Sherlock Holmes. Sí. Oye, poco se habla de la actividad detectivesca en México. Ajá. ¿Por qué Siempre será? del criminal. ¿Por qué será que no Siempre- se habla mucho de la suprema actividad De la detective- suprema actividad policial. detectivesca? No, pues se hace famoso el delincuente, ¿no? Y siempre hablamos del delincuente, pero rara vez de el que lo persigue. Que lo persigue. Exacto. Entre 1889, ya se fue. Entre 1889 y 1890, en Matamoros, Tamaulipas, nació un niño llamado Valente Quintana. Un año antes, varios huracanes habían golpeado con tal fuerza que la ciudad quedó casi deshecha. En ruinas, reparaciones y una vida que apenas volvió a acomodarse, comenzó la vida del pequeño Valente.
hay algo llamativo en este arranque. Mientras Matamoros intentaba levantarse del desastre, porque es un huracán así pasado de verga, güey. Es decir, que desmadró la ciudad. Que ya había habido algunos, pero así muchísimos años atrás. Entonces ahorita se desmadra todo Matamoros, ¿no? Entonces mientras Matamoros... Me imaginé a la viejita que dije, no, este se puso bueno, el pasado fue, no, el del 86. No, ese, o sea, siempre recordando. Siempre hay uno peor. Siempre hubo al pasado. Ajá. Sí, claro. Entonces, mientras Matamoros intentaba levantarse del desastre, nacía Valente, que más tarde haría de la observación, la paciencia y el pulso firme una forma de estar en el mundo. Sus primeros años transcurrieron en ese ambiente de reconstrucción, aunque duraron poco ahí. Apenas terminó la primaria, su familia emprendió el camino hacia Brownsville, Texas, igual que tantas otras personas que cruzaban la frontera buscando una oportunidad menos dura de la que dejaban atrás. Ya valió madre Matamoros, pues me cruzó la frontera, ¿no? Y ahí la vida. Cuando era súper fácil cruzar la frontera y ya sabes, hacer tu nueva vida. Y cuanto a la idea del sueño americano existía todavía. Sí. ¿No? Ya es la pesadilla americana. Del otro lado, no lo esperaba ninguna... Ya se fue. A ver, yo quisiera aclarar. ¿Me permites una cámara, Kevin? Una cámara, gracias. Quiero ver una cámara. Quiero ver una cámara. ¿Puedo ver una cámara? Omar va a estar chingando la madre con esa carrospera todo el episodio. Ese es un aviso formal. Que esté enterado, discúlpelo. Él es muy alérgico a todo. Más Soy a nosotros. alérgico a que no se suscriban a este podcast. Míralo muy cómo está alérgico. sufriendo. ¡Véame! Ya se suscribió. Quiere que yo sufra. Entonces sí, ahí dispense, se va a estar escuchando. Ya. Pero advertido está. tengan un dream shot de cuando haga esto y diga ya se fue. Pero tienes que hacerlo. Sí. Tienes que repetir el Ya se fue. El ya se fue siempre. Ajá, siempre. No, le digan, en la casa va a estar así, ya se fue. ¡Ta madre! Del otro lado, no lo esperaba ninguna promesa generosa. Lo recibieron los trabajos mal pagados, el peso de ser joven, la poca escuela y la marca de cargar con una nacionalidad que para muchos pues bastaba con colocar un escalón abajo, ¿no? ¿No nos dijiste cuántos años tenía o qué onda? Era un niño cuando se fue. Cuando se fue a los Pero apenas ahí ya estaba estaba Estados Unidos. jovenazo, ya estaba trabajando. Pues era un jovencito. Era un jovencito Estaba que se en- dio cuenta que era moreno y Que era que moreno. por ende era inferior. Exactamente. ¿Por qué estás asumiendo su color de piel, Ángel? Porque es mexicano, empecé con eso. Y porque ya se dio cuenta de que, De que va a valer verga. que ya. que estaba un escalón abajo. Sí, ¿no? a ver, hubieras contado una historia de éxito, sería de, claro, Claro. niño güero. Blanco. A ver, todos estos temas ya los vimos en el Dolo. En una de esas jornadas entró a trabajar como dependiente en una tienda de abarrotes. A simple vista era otro empleo cualquiera, uno más entre tantos oficios pequeños con los que se iba sobreviviendo. Y él mismo no tenía por qué pensar que ahí se estaba jugando algo decisivo. Durante un tiempo, nada rompió la rutina del lugar, hasta que un día el dueño descubrió un robo y descargó la sospecha sobre ¿quién? El moreno. Pinche dueño, vale. Mira, yo no fui clasista, ¿ok? El dueño lo fue. Pero todos lo pensaron. Todos lo pensaron, claro, fue Valente. Es moreno, viene de México. El niño mexicano morenito, a ver. Valente, terco, desconfiado y con esa clase de orgullo que no acepta ninguna mancha ajena, se negó a cargar con la culpa que no le pertenecía. En vez de agachar la cabeza, empezó a buscar pruebas, a mirar con atención, a seguir detalles que otros habrían dejado pasar. Mientras intentaba limpiar su nombre, fue encontrando algo más hondo, una manera de pensar. Oye, pero me lo imaginé, sí. Voy a buscar pruebas, sacó su lupa. Ya empezó a buscar ¿Sabes qué? en la pared, así. Pensé que yo iba a ser la prejuiciosa, pero desde que dijiste de que así como el Sherlock Holmes mexicano, yo a huevo. Su El gorrito. sombrerito, así van, el sombrerito y la lupita, ¿no? Sí. Y la gabardina así mamalona. Y bien moreno. Y bien- Sherlock Holmes y yo así, bien moreno porque era El Sherlock mexicano. Holmes mexicano, bien moreno. Bien moreno. Penacho en vez del gorrito, ¿no? Entonces, mientras intentaba limpiar su nombre, pues fue encontrando esa manera de pensar con una obsesión por llegar al fondo de las cosas, que era una
inclinación casi natural por atar cabos. Ahí se dio cuenta al vato de que pues, le gustaba el chisme, ¿no? Le gustaba ver bien qué había hecho cada El chisme, pero que concluya, ¿sí ubicas? O sea, no es como que, ay, supiste que cortaron Juanito y Menganito. No, Sí, no. cortaron y ¿Por que qué? ya uno está de depresión y ya acabó su historia depresivo y otro se casó y tuvo 2 hijos, ¿no? O sea, Sí, tienen sí, que sí. saber toda la historia, el chisme completo. A mí me gustaría mencionar que yo soy muy buena en aquello de la búsqueda en las redes sociales. Personas, usted tenga cuidado. Sí, Especialmente en mi vida. Yo soy muy buena buscando en redes sociales. Internet y redes sociales puedes encontrar mucha información más información de la que tú crees. De la Sí. que deberías, de la que deberías. Y justamente ha habido momentos en los que, no mames, le decía Omar, no mames. A mí se me hace que terminaron porque yo es que mira, y empiezas investigación en un perfil y en Me otro. Yo es que, encanta. ay, si ligas, y luego mira las fechas. 37 pestañas, ¿no? Sí. Abiertas. Es la del meme con los hilos rojos aquí atrás. Sí. Ay, No. tengo cosas que hacer, no sé por qué hago eso, perdón. Cosas de mujer, me imagino. Oh, qué la Chiste. terrible. Oh. Chiste. Machista, pero es un chiste. Huele pero a puro hombre aquí en este lugar. No tenía formación en investigación, ni método aprendido, y mucho menos experiencia formal, pero tenía intuición, paciencia y una necesidad feroz de demostrar la verdad, porque pues a huevo no lo querían culpar al morenito. Al final logró probar su inocencia con evidencias que señalaban a otro de los que trabajaba ahí. A otro morenito. A otro mexicano que Sí, no soy yo, Juan, pero ¿qué te parece que fue Pedro? Ándale. Está más moreno. Está más moreno, más Mi prueba, culpable. más prieto. Y los gringos. Me parece Lo la hizo. verdad bastante razonable. Un fallo filosófico. Aquel episodio no solo lo salvó de una acusación injusta. Ahí empezó a encontrar su vocación y el sentido para el que, según Valente Quintana, había nacido. Con los años, esa pasión recién descubierta dejó de ser un impulso aislado y tomó rumbo. Valente ingresó a la Detective School of America, Ah, perro. Aquí. donde destacó como un alumno de capacidades sobresalientes. Me pregunto, ¿qué podría estudiar en la Detective School of Of America? America. Contabilidad. Cocina. Sí, de gastronomía. Desde esa etapa comenzó a colaborar en algunas ocasiones con autoridades estadounidenses y ese desempeño le fue abriendo camino con rapidez. Cuando terminó sus estudios, se graduó con honores y pasó a trabajar para el Buró de Investigaciones, que es el antecedente del FBI, el Buró de Investigaciones. Su talento, su disciplina y la seguridad con la que se desenvolvía hicieron que pronto le ofrecieran un puesto importante como inspector de policía. La propuesta venía acompañada de una condición mínima en papel, pero enorme en lo personal. Para aceptar el nombramiento, debía renunciar a la nacionalidad mexicana. Ah, perro. Porque claro, si vas a trabajar acá con los meros buenos, tienes que ser No gringo. puede ser Sí. mexicano. De casualidad, ¿no sabes cómo funcionaba en aquel entonces aquello de los papeles? O sea, él tenía como, no sé, me imagino alguna especie de ciudadanía americana. Pues es que en aquel entonces cualquier O sea, te perro cruzabas pocopaseado y como ya, yo ¿no? cruzaba y ya era ciudadano. No había como que tanto pedo. Bueno, ese es mi entender, ¿verdad? Algo claro que los que nos están escuchando Sí. saben mucho más de este tema Sí, que yo y lo van a comentar y aquí. puedes mantener, o sea, como que yo creo que no sé qué tanto varíe actualmente a lo que se vivió en el pasado, pero sí había una forma como de, o sea, sí hay una forma de tener 2 nacionalidades, ¿no? Ujú. Entonces yo estando allá, pues a lo mejor pudo arreglar su nacionalidad americana de alguna forma, pero de todos modos su nacionalidad mexicana sigue estando ahí, ¿sí Ándale, sabes? porque Pero pues justo cuando me suena a ¿por qué tienes que renunciar a tu nacionalidad No, mexicana, pues- ¿no? Puedes tener ambas. Sí, o sea, ambas dos. es que yo creo que sí se podía en ese entonces, nomás que a lo mejor por ser una institución gringa, pues sí ¿Y te qué dice- institución? Ajá, una institución de seguridad, aparte que se encarga de la seguridad, pues a lo mejor sí dijeron, es que si hay alguien que tiene 2 nacionalidades, legalmente las tiene, pero necesita por intereses de la nación no tener... Ser. Ajá, porque entonces ahí puede ser un doble agente, ¿no? Donde Ujú. hagas cosas a favor del gobierno mexicano, contra intereses del gobierno americano. Entonces yo sí veo factible que te pidan, a lo mejor sí, que nomás seas Renuncies gringo. a una nacionalidad. Ajá, ok. para que no haya como trueque. Simón. No tengas opciones, pues. No tengas opciones, pues, o doble. Sí, pues un doble agente, pues, esto de que trabajas para 2 bandos, ¿no? Ujú. Y más, te digo, me eso, suena razonable.
O sea, todo esto a lo mejor estamos cagándola bien duro, va, pero estamos suponiendo. Seguro sí. Pero pues sí, es un puesto muy importante en una institución muy importante que es el antecedente del FBI. Okay. Entonces, este güey se graduó en Estados Unidos con honores y es el top así de la School Detective Gastronomic, no sé qué. Entonces Psychologist of America. se graduó así en super top. Entonces le ofrecen ese puesto por ser el mejor, ¿no? Se lo tienen que ofrecer al El mejor en su clase. Ajá, el mejor en su clase. Entonces le dicen, nada más renuncia a tu nacionalidad mexicana, güey. Y ya puedes tener las perlas Tienes de todo. la Virgen. Valente la rechazó sin titubeos. Ah, perro. Prefirió volver al país en el que había nacido antes que aceptar un cargo que le exigía arrancarse una parte de lo que él consideraba era él mismo. Ay, qué bonito. Fuerte, Qué güey, fuerte. Valente, qué güey. Todos los mexicanos, cómo la cagas. Sí puede ser. Ahí estaba la oportunidad, ahí En estaba. esa época no estaba tan feo Estados Unidos. Sí. Cuando regresó a México, ya con 27 años, ingresó a la Inspección General de Policía y arrancó desde abajo. Estaba bien chavito. El puesto de inspector quedaba lejos y en ese momento no había privilegio alguno esperándolo, porque pues sí, te pudiste graduar allá con honores y lo que quieras, pero si vienes a México es desde abajo. Eres mi don niño. nadie, Sí, papito. o sea que Es sí, un perro. Se vio comiendo maruchan el güey. Sí, por Duro, rechazar güey. allá. Y él dijo mientras se chingaba su maruchan en la noche y el de fondo, ¡se compran colchones! El güey dije, y pude haber estado ganando así Ahorita la estaría- cifra así. Estaba viendo la cifra así anual de cuánto ganaba el güey porque $. porque pensaba en dólares, ajá. Con depa. ¡Se compran! Así en la Su noche maruchan. bien agüitado, bien cansado, ¿no? De que mañana va a ir güey, que más. Y Me van luego a de jalar, repente güey. el soplido de los camotes. No puede ser. Bueno, pues aquí comenzó como gendarme, dedicado a mantener el orden y la seguridad pública. Gendarme, ¿qué es un gendarme? Son los que están ahí en la calle de que, no se peleen, Tranquilos, banda. Cuidado. sí, sí. Policía de a pie, pues. Ok. Y también como policía de crucero, pegado a la calle y a sus ritmos ásperos. Ese arranque humilde fue decisivo. Ahí conoció la ciudad desde abajo, aprendió a leer sus movimientos y empezó a relacionarse con gente de los bajos fondos que más tarde se volvería clave en su carrera. Oye, es que eso de ser... o sea, es como que normalmente nosotros vemos a la policía, la gente como educada, ve a la policía y le tiene respeto, ¿no? Es como, sí, oficial, ¿no? Ok, oficial, ¿no? Ajá. Como que te sigues a la norma, al sistema, ¿no? Pero un chingo de policía sufre un resto de abuso de la gente. Ah, o sea, sí. pero la gente es muy cabrona. O sea, la gente está loca y respeta menos a los policías de lo que uno De lo piensa. que uno ¿no? ve. Sí, es terrible. Yo creo que especialmente cuando ves a un policía ahí, o sea, a pie, literalmente a pie, Ajá. es como de... Pues es que madre. descargas también el odio de que, o sea, obviamente no todos los policías son malos ni todos los policías son Ajá. buenos, ¿va? Pero te para un policía que nomás te tumba dinero, güey, y te trata mal, entonces pasan los días y ves a un policía indefenso y dices, pues ahora va la Ahora mía, sí. perro. Sí, hay una vengancita ahí, ¿no? Sí, claro. Hay una vengancita pública. Oye, luego qué contraste, Valente se fue desde chiquito a Estados Unidos, entonces siempre, como todo lo que conoció era gringo, Ujú. y de repente llega aquí y se topa con la pus, Ándale. con la pus de la Ándale, con los delincuencia. delincuentes así de... Ajá, de delincuentes chidos. Sí, ándale. Y no es que esté orgullosa de eso, pero... Pero se empieza a ser su amigo, ¿no? Esos contactos funcionarían como confidentes y terminarían siendo una pieza central en su trabajo dentro de la policía mexicana. Su capacidad para moverse en ese terreno, entender a las personas y sacar información de donde otros no veían nada, empezó a hacerse notar. Por eso fue asignado a la Comisión de Seguridad, que años más tarde se transformó en el Servicio Secreto. En ese espacio tuvo más margen de acción y pudo poner en juego ya con mayor libertad todas las habilidades que venía formando desde mucho antes en Estados Unidos. Porque allá se hizo acá el super detective, güey. Vino a México y es de policía y de crucero. Ah, eres don nadie, no Empezó tienes a- papeles Ajá, chidos. Empieza a tejer su red de criminales del bajo mundo y a hacerse compa y a hacerse contactos. Entonces, había crímenes que otros policías u otros detectives mexicanos pues no le veían salir y decían, pues no hay forma de saber. No. Y este güey con su red de contactos pues localizaba todo el pedo. Ya sabía cómo estaba el asunto. Y por eso lo meten a lo que es el servicio secreto. Wow, qué vergas, ¿no? O sea, el policía que era trucha, y se dan cuenta de, este güey tiene vocación de investigación. Sí, güey. ¿no? Qué vergas. Pero no solo vocación, sino
pues estaba más preparado que yo creo Ajá. todos los que estaban ahí. O sea, el vato Ah, pues venía sí, de cierto. graduarse de la... Oye, ¿qué? Con cierto, honores de Estados Con Unidos. honores. Oye, la- sí, tenía un gran currículum, sí, cierto. O Ujú. sea, aparte traía un gran currículum cargándole. Exacto. Totalmente. Entonces, por eso a veces empieza a sonar ficción lo del guión, ¿no? Te la imaginas como una película, pero es un güey que existió. Ajá. Es un güey que estaba ahí, que existió en México y que tenía esos contactos reales, ¿no? Que estaba súper preparado y que por cosas del destino, por no querer aceptar una nacionalidad que no era de él, terminó Sí. acá. 4 años más tarde, Quintana consiguió detener a los responsables del asalto a un tren que iba rumbo a Laredo. El caso había sacudido a la gente por 2 razones que bastaban para volverlo inolvidable. Uno, el tamaño del botín, que eran cerca de 100,000 pesos en oro y plata de ese entonces. Y 2, la brutalidad con que fue ejecutada. Fueron 2 ladrones que asaltaron el tren, se llevaron un super botín y masacraron ahí a la banda, la que estaba ahí. Y luego, ¿quiénes eran los ladrones? No, pues un tal Jesse Pinkman y, Ya sé. y un Ay, Walter gran White. escena mala. El Jesse Rosas. Y el Jesús Rosas. Y Walter, qué blanco, Walter Blanco. asaltando un tren. Los asaltantes no se limitaron a robar, dejaron tras de sí una escena sangrienta, con 8 soldados y 2 civiles muertos. Resolver un golpe de ese tamaño colocó a Valente Quintana en otro nivel dentro de la policía. Ya no era únicamente un agente hábil ni un hombre con olfato para seguir pistas. A partir de ese momento se volvió una figura imposible de ignorar. El resultado fue su ascenso a la jefatura de las comisiones de seguridad de la Inspección General de la Policía del Distrito Federal. Amén. ¿Que el cual qué? Ese güey era. Suena importante, Ahora me sí suena ya. importante. Es decir, soy el jefe de la Comisión de Seguridad de la Inspección General de Policía del Distrito Federal, mi bro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y te lavas el hocico antes Y te de lavas decirlo. El cargo que durante años parecía una meta lejana, por fin estaba en sus manos y en México, sin tener que vender las nalgas a Estados Unidos, ¿no? Un año después de ese triunfo, que tanto hizo crecer su nombre, apareció otro caso que le ayudó a ensanchar su fama. En Estados Unidos, un hombre llamado J.L. Armfield era buscado por un fraude de $300,000. Aunque la policía estadounidense lo seguía cerca, Armfield logró escapar y cruzar a territorio mexicano. Convencido de que ahí tendría margen para perderse y respirar con más tranquilidad, dijo, pues me pelo a México y ahí para que me hallen está cabrón. Y Valente Quintana, pues no en mis territorios, carnal, ¿qué te parece? Exacto. Valente Quintana siguió la pista hasta alcanzarlo y logró capturarlo, güey. Un güey que Estados Unidos no pudo capturar. Y todavía le dijo en inglés, estás arrestado, perro. Aparte, con Para que un me entiendas. Un inglés perrito, fluido. sí. Aquella detención llamó la atención de sus colegas del otro lado de la frontera que comenzaron a referirse a Valente como el Sherlock Holmes mexicano. El apodo prendió con rapidez porque encajaba con la imagen que ya empezaba a rodearlo. La del detective mexicano capaz de meterse en los casos difíciles y salir con la respuesta en la mano. Con el tiempo fue resolviendo toda clase de asuntos que le llegaban, desde robos menores y discretos hasta expedientes muy sonados de esos que circulaban de boca en boca y terminaban convertidos en noticia. Era el super policía este, güey. Qué vergas. ¿Me estás diciendo que tuvimos a un Batman mexicano? Tuvimos al Batman mexicano antes del actual Batman mexicano Omar García Harfuch, que le mando Se parecía y saludos. decía, soy la venganza. Sí. Entre esos casos destacó el caso de los burros. Oye, pero Kiki, me encanta que si usted ha leído alguna vez Sherlock Holmes, vienen así los casos, ¿no? Los casos que lo hicieron famoso, Los casos ¿no? que lo hicieron famoso, no Estudio sé. Escarlata. Sí, el estudio en Escarlata, La legión de los pelirrojos. de los pelirrojos, y todas esas madres, ¿no? Y así. ¿El caso de los qué? De los El burros. caso de los burros. El caso de los burros, Muy- porque en México. Muy mexicanizado, ¿ah? El caso de los burros. De los burros de Winnie. En Ciudad En Juárez, Ciudad Chihuahua. Juárez. El caso de los burros es donde una pareja de delincuentes que había encontrado una manera ingeniosa de esconder su oficio bajo una estampa casi pintoresca. Salían a las esquinas con una silla de tijera y un par de canarios amaestrados que supuestamente leían la suerte de los transeúntes. La escena inspiraba curiosidad, hasta ternura en algunos, y justo por eso funcionaba. Mientras entretenían a la gente y se ganaban su confianza, observaban movimientos, ubicaban viviendas, calculaban horarios, reunían información que necesitaban. De día parecían simples adivinos callejeros, pero de noche vaciaban las casas de esos que se arrimaban. Quintana logró localizarlos gracias a sus contactos en el bajo mundo. Esa red que había ido construyendo con paciencia y que tantas veces le daba ventaja. Al final consiguió capturarlos,
aunque el cierre no fue limpio del todo. Uno de ellos logró escapar de la cárcel y siguió delinquiendo. El episodio conformaba algo que la ciudad ya empezaba a entender. En el trabajo de Quintana había eficacia, pero también una batalla constante contra un ambiente donde el crimen siempre encontraba la forma de volver. O sea, este güey sí era el super policía y lo que quieras, pero los metía a la cárcel y pues... Ya. Un varito, Claro, que ya empezaba a claro, haber no huecos podía. ahí. Oye, ¿y luego por qué le eran los burros? Nunca dice, me quedé con... No dice. Y me valió verga porque no lo puse. Por tontos. Por burros, Voy a decir por burros. por tontos. Ujú. Me quedo con eso. Sí. El caso de los asnos. Sí. En vez de los periquillos o algo de los burros. Si usted sabe por qué eran los burros, póngale aquí, sí, ve ahí la Un nota. investigador enclavado. Sí, güey. No falta alguien que se meta a ver el caso de los burros, Valente Quintana. Valentín Quintana. Las habilidades del detective terminaron por llamar la atención de uno de los personajes más excéntricos y estridentes de México de aquellos años. Moriarty. Yo ya viendo dónde metemos a Moriarty en todo Sí. esto. Carlos Balmori. Ay, no, a ver, no suena tan distinto. No suena tan... Es el Moriarty Es el de Moriarty. Valente Quintana. Era español. Era rico hasta el exceso y tenía fama de majadero, atrabancado y prepotente. Su fortuna no le había dado mesura. Al contrario, parecía haberle reforzado el gusto por la provocación y el desplante. Se le veía siempre vestido con la misma silueta, aunque variara las telas y los colores según la ocasión. Una gabardina amplia, siempre traía pantalones holgados, siempre traía gasné al cuello y un sombrero bien encasquetado. ¿Sí? Así oversize, dijeras. Sí. Antes de que se pusiera de moda. Antes de que se pudiera el oversize, él traía el oversize. Le gustaba retar a duelo al primero que se le atravesara y perseguir señoritas a fuerza de dinero. Como si los billetes pudieran sustituir cualquier límite. Oye, como un Fofo Márquez, ¿no? Cualquiera. Ándale. Fofo Márquez, que se creía mucho. Además, repetía con orgullo que era compadre del rey de España. Detalle que servía menos para probar algo que para exhibir el tamaño de su personaje. ¿Que no sabes quién soy, carnal? Soy amigo Era del rey, ese. güey. Soy amigo del rey de España. O sea, Jolines, porque era era mi español. mi rey en cualquier bar, ¿no? Sí, y español. Y español. Sí, pues sí. Y Asterix porque holgado, ¿no? Europeo. Ropa holgada. Ajá. Se creía mucho. Pero prieto. En un país que estaba lleno de caudillos, policías duros y políticos teatrales, Balmori todavía lograba Balmori todavía lograba destacar. Con errores, flaquezas y puntos ciegos, como cualquier ser humano, el detective Quintana terminó sumándose a la larga lista de víctimas de Carlos Balmori. El millonario, siempre tan estridente como caprichoso, le confió que una mujer robaba grandes cantidades de dinero cada noche en una de sus fábricas mexicanas. Le dijo también que esa misma noche ofrecería una fiesta y que la ladrona estaría ahí, mezclada entre los invitados, disfrazada de hombre. Si Quintana lograba descubrirla y quitarle la máscara con el uso de sus célebres habilidades, Balmori prometía volverlo rico. Valente aceptó, más seducido por el desafío que por la recompensa. Claro, pues era él lo tomó como chamba, ¿no? Y a mí, Sí. a mí me mama encontrar la verdad. Exacto. Dijo, el varo me vale más. Entró a la fiesta con la concentración de quien sabe que lo están poniendo a prueba y comenzó a examinar uno a uno a los asistentes. Ya el pinche Valente ya bien incorrecto, ¿no? Ya. A ver. No, estás eso. A ver, permítame. ¿Qué Con está permiso. guardando ahí? A ver, cateo, sorpresa. Oye, la agarraba y... A ver, chifla, chifla. A ver, dime 20 marcas de cigarro. Buenas tardes, caballero. De casualidad, ¿trae chicles? En varios encontró gestos raros, detalles disimulados, señales que a otros se le habrían ido de largo. Aún El así, vato, yo siento que así de... Ni había nada, ¿no? Y el vato, ese está muy sospechoso. está muy prieto. Aún así, por más que afinó el ojo y repasó la escena, no logró identificar a ninguna mujer disfrazada. La velada fue llegando a su fin. Y con... Es que sería como muy evidente, la neta. O sea, no necesitas ser un pinche detective star para saber que hay un hombre trans ahí. ¿Sí sabes? O sea, no mames. La morra, ¿no? La que está disfrazada. Sí. Nadie lo notará jamás. Dijo, un momento. Aquí no hay ningún hombre trans. La velada fue llegando a su fin. Y con una frustración difícil de esconder, tuvo que admitir que esta vez Valente Quintana había perdido. Game over. Entonces Balmori hizo lo que mejor sabía hacer, montar un espectáculo. Entre gritos, burlas y majaderías,
Empezó a quitarse el sombrero, la gabardina, un bigote postizo, hasta que ante los ojos de Quintana apareció una viejecita muerta de risa. No mames, el bigote postizo, si era Sí, era cierto. así. Con toda la calma le anunció que ya era un, cito, balmoreado más. Así le llamaba a quienes eran las víctimas de Balmori. O sea, lo tenía enfrente. Era él. Era Carlos él. Balmori era una mujer disfrazada todo el tiempo. Que lo había contratado. Claro, ¿cómo vas a sospechar del que te contrata? Ujú. Su nombre era Concepción Jurado, una anciana que por aquellos años se había vuelto famosa por gastar bromas pesadas a personajes de toda clase del país. Wow, una señora ociosa. Sí. A muchos de sus víctimas, pasado el enojo inicial y a punzada el ridículo, se les terminaba yendo el coraje y acababan colaborando en nuevos montajes que ella organizaba. Wow. Era todo un espectáculo como los simuladores, ¿no? Ya es que en los simuladores, quien lo contrata, alguien contrata a los simuladores y luego ya hacen el trabajo. Ajá. Y para el siguiente capítulo o la siguiente víctima, el que los contrató ya está ahí ayudándolos en siendo un personaje para engañar a otra víctima. y ¿Tú así. sí viste los simuladores? Vieron unos episodios. No, ¿Tú, no. Kevin, viste los simuladores? Simón me aventé todo. No Uf, mames, está soy bien la vergas, única ¿va? toda mensa Velo, ahí todavía, que no- todavía tienes oportunidad. Sí, sale el precioso ¿cómo se llama? Tony Dalton. Fue enamorada de Desde ahí Tony estaba Dalton. enamorado de Tony Guapardo, Dalton. guapardo. Precioso. Saludos. No está Sal- viendo. No nos está está viendo, viendo. siempre nos Saludos, ve. Tony Dalton. Gracias por... Estoy por casada, tu- pero me puedo divorciar. Yo también puedo. Aquellas puestas en escena tenían incluso su propio vocabulario, no como yo. Se llamaban balmoreadas. Quienes las ejecutaban era quienes las... ¡Oh, que la verga! Venga, venga, venga. Esto se Las va a quedar. ejecutaban. Nomás empezó a hablar Tony Dalton y... Sí, Ya me sí, puse ya me puse nervioso. Empezó a sudar. Un bochorno. Es que recordemos que estamos muy excitados en este episodio. Sí, sí. Llenos de Mucha placer, excitación, llenos de placer. De hecho, Tony Dalton nos Oh. sigue en la historia de México. Oh, sí. Ya ven, Tony, ya ven. Ya ven. La- Venga, venga. Sí se puede, sí se puede. puede. Ya se fue. Aquellas puestas en escena tenían incluso su propio vocabulario. Se llamaban balmoreadas. Quienes las ejecutaban eran balmoreadores. Y quienes caían en ellas recibían el mote de balmoreados o puerquitos. Y el que hiciera más se convertía en un gran Y balmorealizador. el que lo desmamorialice será un buen gran- desbalmorializador. O sea que era un concepto. La viejita era una persona más de las que... No, la viejita era la que organizaba, Ah, ok. porque La era la era orquestadora de rica, todo. güey, era la orquestadora. Ah, ok. Pero todos los que le ayudaban, O sea, todos los que estaban en la fiesta ya sabían Ya qué estaba sabían. pasando y se andaban haciendo pendejos. Andaban malboreando ahí. Andaban malboreando. Chilling, tranquilos, Ok. malboreando. fue todo el evento para poner a prueba o balmorear a Valente Quintana. Y qué Wow. top, ¿no? O sea, te enteras de que hay un detective de Que ese está muy calibre. cabrón y le voy a crear un reto. Oye, sí, Ajá. es lo que es tener mucho dinero, ¿ah? Sí, Mucho sí. tiempo Y libre. cero cosas que hacer. Sí, Me ¿te imaginas su encanta. canal de YouTube ahorita, güey? Oh, sería Uf. súper influencer, gran Sí, contenido güey, que hiciera. La señora, voy a dar 10 millones de pesos. Y luego se crean unos escenarios así bien Así bien espectaculares cabrones. que no Sí, concibes. sí, sí, me encanta. Aquellas puestas en escena, pues eran los balmoreadores y los puerquitos. Para Quintana, el golpe debió sentirse especialmente amargo, no era nada más una broma. Él mismo era un maestro del disfraz y buena parte de su prestigio se apoyaba en esa capacidad de convertirse en otro cuando el caso lo exigía. Sabía modificar su apariencia, sabía cambiar de tono, mezclarse con el ambiente y meterse hasta donde nadie más podía entrar. Sabía cambiarse de tono. De tono. Sí, sí, Vaya, sí. vaya. Se pinta más blanco. Camaleónico, dirías. Camaleónico. Por eso la broma de Conchita Jurado no solo lo exhibía frente a otros, también le pegaba justo en uno de los terrenos donde más seguro se sentía. No era raro que esa humillación fuera de las que le doliera tanto. En muchos otros casos, sin embargo, Valente Quintana pues, salió victorioso. En 1926 dejó la policía y abrió su propio despacho, el Buffet Nacional de Investigaciones Valente Quintana. A huevo, Órale. se independizó. Dijo ya. Dijo ya, licenciado Freelancer. Valeriano. Oye, pues qué tan... Pues sí, o sea, qué interesante porque al ser una figura tan representativa decidió independizarse. O sea, dijo, económicamente a lo mejor no me sale tan chido trabajar para, no sé, la cuestión pública. Para o alguien sea, que quiere descubrir su pareja es infiel. No sé para qué otra cosa contratan a los detectives. Sí, 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 está como medio raro. ¿ah? O sea, Pero- crímenes
de asesinato, Nah, Omar, infieles. descubrir quién Infieles, está sí. siendo Es infiel. que le gustó siempre el chisme. Sí, Ese sí, es el sí. tema. Sí. Le gustó Era vato era la chismoso. verdad, pero por el chisme, no tanto andar matando gente. Sí, no. Oye, pero ahorita yo siento que sí la tenemos relativamente más fácil porque, estamos bien pendejos y todo publicamos. ¿Qué Y estamos el haciendo? internet ¿En está muy dónde? cabrón. ¿Cuándo? Ajá, el internet está muy cabrón. Pero aquel entonces, ¿cómo ibas a descubrir que le estaba haciendo infiel? Sí, pues sí. No manches, o sea, está muy cabrón. Sí, o sea, A de ver. seguir literal a la gente, no follow, ¿no? Así, Sí. seguirlo literal, así. Exacto. Sí, exactamente. Estar así. Ahí. Disfrazado de señor, En el algún Valente punto vas a Quintana. tener que hacer esto. Sí, En algún punto de tu investigación. exacto. Como el Juanga, ¿no? O sea, Sí. volteas y alguien bien raro. Ahí así. bien. Así volteándote a ver. O sea, ahí tener 2 seguidores era mucho, güey. Sí, Era imagínate de que mucho, estés güey. todo el tiempo ahí. Tengo 2 seguidores a cabrón, la verga. Déjame en paz, no salen corriendo. En 1926, pues dejó la policía, abrió su propio Buffet Nacional de Investigaciones Valente Quintana. Y aunque se apartó del servicio público, su fama ya era demasiado grande como para desaparecer de los asuntos importantes. De modo que siguieron llamándolo cada vez que un caso exigía paciencia y colmillo. No trabajaba solo en la Ciudad de México, resolvía investigaciones en distintos puntos del país y en ocasiones también en Estados Unidos. Entre los expedientes que más hicieron ruido estuvo el de Clara Phillips, la célebre asesina estadounidense que mató con un martillo a una mujer a la que señalaba como amante de su esposo. A la madre. Clara había sido detenida, pero logró salir de prisión en una fuga que se contó de manera novelesca. Barrotes cortados, escape por el techo, descenso por un desagüe, etc. Detrás de esa versión quedaba la sospecha de que el sheriff la había dejado escapar, aunque nunca se declaró a cambio de qué. Clara huyó a México y Quintana se lanzó tras su rastro con la clase de terquedad que convertía una pista pequeña en una persecución hasta que alcance. No se detuvo hasta seguirla fuera del país y encontrarla en Honduras. ¡Hala! Es como lo hacía, ¿no? Está Desde muy una cabrón. pista ya no te soltaba ese güey y hasta donde te encontrara y en Honduras así como Scooby-Doo, ¿no? ¡Ja! ¡Ajá! Clara no es Clara, es morena. Wow. Ahora ¿Quién lo imagínate diría? tú, o sea, todo eso y imagínate uno viajando a otra ciudad, si no tienes Google Maps, valiste verga. En tu propia ciudad, güey. Ahora imagínate investigar a una persona y luego que las señales te lleven a otro país y luego en otro país estar. No. No manches, ahorita está que duro, veníamos, está Omar duro. dio así de vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha para llegar a comprar café y yo, espérate, ¿dónde estamos? Sí, De sí, verdad, sí. yo estaba toda norteada. Sí, que en nuestra propia ciudad somos dependientes ya de Google Maps. O sea, Ajá. antes era de que por dónde queda tal cosa. Ah, pues mira, por tal calle principal está este centro y ahí das vuelta, bla, 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 y ahí te ubicas, ¿no? Ajá. Pero ahorita eso no existe. Sales a cualquier lado, buscas hasta cómo llegar al seguro, al hospital, Ajá. y es Google Maps. Necesitas saber por qué calles te vas a ir, güey. Exacto, Y todavía ni exacto. siquiera llegas, ¿no? Y todavía ni llegas, güey. Ahora- Te ahora manda imagi- para atrás el Google Maps siempre. Sí, por la calle que no es calle, Ahora un callejón. imagínate un investigador privado que tiene que estar un paso de adelante de la gente que tiene que estar investigando para que no se den cuenta de él. O sea, cómo te mueves, cómo sabes dónde está todo, o sea, todo. Sí, y lo más Wow. a Honduras, o sea, te llegas en un aeropuerto distinto y ya te cambió la jugada, ¿no? Todo lo que se necesita para ser un investigador privado es investigar cómo De estás manera investigando privada. todo. Sí, güey, porque cómo investigas dónde tienes que ir y luego cómo vas a hacerlo, pues investigas Investigas. cuál es el boleto, cómo compras el boleto de avión. Sí. Y luego, ¿cómo llego aquí? Déjame lo investigo. Lo bueno que soy un investigador profesional. Todo el tiempo estoy trabajando, investigando cosas. Pues llegó a Honduras y dijo, aquí está. Su extradición elevó todavía más el nombre del detective en Estados Unidos y le dio una reputación que ya cruzaba fronteras. Ya en Estados Unidos fue de, no mames, este güey está cabrón. Otro de los casos más sonados llegó cuando le pidieron encargarse de las investigaciones del atentado fallido contra Álvaro Obregón, ocurrido en 1927. Perdón. Hagamos aquí. Vamos a hacer ese corte. Déjenme investigo. Problemas técnicos. ¿Quieres teléfono para investigar? Así es lo Omar, No, así, es que- así batallando con los libros. Una ilustración de Omar así batallando con los Así. libros.
Un momento. ¡Ay, la madre! El ángel le hizo así, lo pinche madresota. Te lo juro que me sorprendió. Emoji, sí. A ver, hazlo otra vez. Auténticamente en cámara me sorprendió en vivo. Pero porque yo estaba viendo qué hacía, pero se le vio como una bola extraña. O sea, demasiado grande aquí. Como muy grande. No te quería decir, pero es un tumor. Ángel, tienes cáncer. Tienes cáncer, Woody. Sí. Ay, güey. No, pero pues sí, está cabrón. Está Ya, cabrón. perdón. Sí, Volvemos. Otro de los casos más sonados llegó cuando le pidieron encargarse de las investigaciones de un atentado fallido contra Álvaro Obregón ocurrido en 1927. Quintana llevó a cabo una indagación paralela a la que llevaba la policía, que actuó con velocidad y mano dura. Pues la policía detuvo y fusiló a los presuntos responsables de ese ataque. Y además señaló y llevó al paredón al padre Agustín Pro. Si nos sigue va a haber episodio del padre Agustín Pro. Ay, yo apenas iba a preguntar. Sí, que es un mártir de la guerra cristera, el padre Agustín Pro. Tiene una vida que ya vamos a ver en su propio episodio. No puedo creer yo que haya mártires en la guerra cristera. Ya sé. De entrada. Entonces la policía agarró y dijo, esos güeyes y el padre Agustín Pro. Como siempre, la policía mexicana llevándose gente que Inocente. políticamente funciona, ¿no? Ujú. El padre Agustín Pro, con quien el régimen arrastraba tensiones por el contexto en la guerra cristera. Valente revisó el caso por su cuenta, siguió las huellas, acomodó piezas y llegó a una conclusión incómoda. Encontró elementos para sostener la participación de todos los fusilados, menos de uno, el padre Agustín Pro. Exactamente. Ese nomás les cae mal, cabrón. Ese nomás le servía políticamente matar a la padre Agustín Pro. Esa diferencia bastó para encender el choque. A la policía capitalina no le agradó que alguien trabajara por fuera de su versión de los hechos y menos todavía que Quintana advirtiera que Obregón seguía en peligro real de ser asesinado. Porque Quintana les dijo, no solamente mataron a un güey que ni nada tenía que ver ahí, sino que todavía el Sigue. Álvaro Obregón está en peligro de que lo maten. Desde entonces comenzó una persecución contra el detective. Ya no estaba persiguiendo a otros. Ya estaba incomodando. Ahora él era el perseguido. Ya andaba incomodando ahí. Nomás porque en un caso no le siguió la narrativa A los policías y al gobierno. Y dijo, no, este pedo no es así, güey. Y aquí están las pruebas, lo peor, ¿no? Aquí están las pruebas Sí, pues, y no Aquí lo están podía las refutar. pruebas. Ajá. Pues eso le cayó mal. Con el paso del tiempo empezaron a circular historias que buscaban ensuciar su nombre. Se decía, entre otras cosas, que había llegado incluso a torturar prisioneros para arrancarles información y esclarecer sus casos. A esas versiones se sumaron 2 entradas a la cárcel que alimentaron todavía más el morbo alrededor de su figura. La primera ocurrió cuando un asesino al que Quintana había llevado a prisión lo acusó de haber matado a Teodoro Camarena, jefe de una banda criminal capturado por él 4 años antes. Valente no opuso resistencia, dejó que lo encerraran con la seguridad de que tarde o temprano los hechos se iban a aclarar. Aún así, la opinión pública veía el episodio con inquietud. Después de haber metido tantos delincuentes a las rejas, muchos pensaban que él mismo podía convertirse en una presa fácil dentro de la cárcel. Güey, pues te meten en la cárcel donde metiste a un chingo. Ajá, de todos los que encerraste tú. Por eso le asignaron una celda aislada, aunque esa persecución pues realmente duró poco. Quintana recuperó la libertad muy pronto. La segunda vez fue acusado de introducir de contrabando sombreros panameños al país. Qué específico. A ver, véanlo. Claro que metió sombreros panameños. Eso es un crimen de estado. Qué específico. O sea, lo de matar está bien, pero los sombreros. Ok, mataste a alguien, pero... Óyeme, Oye, ¿metiste está- sombreros No, panameños? espérate. ¿Meter sombreros? Va. Meter sombreros. Pero panameños. Oye, Métalo a la cárcel. se fue de vacaciones nomás y tiene un chingo de parientes, ¿no? Y a todos les compró su pinchingado Sombrero sombrero. panameño. Y ya lo O al que... vato le mamaba usar sombrero. Uno de cada color porque Sí. me encantan los Y- sombreros. Y es un pinche falluquero, vamos a meterlo a la cárcel. Entonces, ¿cuál fue su crimen? La moda. La moda fue su crimen. Tener un mal gusto, ¿no? Tener un pésimo gusto con sombreros Ay, panameños. espérame, necesito buscar cuáles son los sombreros panameños. No seas malo. También en esa ocasión terminó absuelto, claramente, iba a terminar absuelto. Creo que le llegó la notificación de y se cagó de risa el señor. Sí, güey, así de, no mames. Está el sombrero Sí, panameño. pues es cualquier sombrero que te topas en Es un una sombrero. en una playita, que te lo vendes por ahí. Sombrero de turista. Ay, aquí, ¿verdad?
Ay, no, fabuloso, ¿eh? No supero. Pero cada arresto dejaba detrás una sombra, un rumor nuevo, una capa más de sospecha sobre un hombre cuya fama ya no permitía medias tintas. A Valente Quintana en ese entonces o se le admiraba o se le quería ver caer. Sí, o sea, era como... pero tienes que volverte perfecto, ¿no? Ya Sí. tu vida tiene que ser perfecta y... Híjole, ya te afectó en la historia una mamá como sombreros panameños. Sí, ¿no? ya cualquier cosa que hagas ya, Ya, sombreros ya. panameños ya. No, a mí se me hace que tiene tendencias a tráfico y así, no mames. Un día iba caminando y le dijo a un perro, "Shh, hazte para allá", y luego, no mamen. Mató un perro. Mató un Ah, perro. El mataperros. Sí. En el verano de 1928, cuando Quintana se preparaba para marcharse a Sudamérica, seguramente a Panamá, Tiene unos negocios por ahí. De negocios turbios. el país volvió a sacudirse con el asesinato de Álvaro Obregón. Y él dijo, les Les dije. Les dije, ¿Cómo lo sabía? Mételo a la cárcel. ¿qué traías en los sombreros? La conmoción fue tan grande que el presidente Plutarco Elías Calles ordenó que Valente se hiciera cargo de la investigación. El caso arrastraba una tensión política enorme y una curiosidad feroz. Medio México quería meter mano, opinar, señalar culpables y empujar una versión. Obregonistas y callistas ya habían descargado su furia sobre el asesino y aún así no habían conseguido que hablara. Lo golpearon, lo presionaron, lo torturaron, pero el detenido siguió hundido en un silencio terco casi impenetrable. Durante un tiempo nadie logró sacarle nada, solo cuando bajó un poco el ruido y la histeria del momento perdió fuerza. Quintana pudo comenzar a trabajar de verdad, con esa paciencia fría que el caso le exigía. Y es que cuando matan a Álvaro Obregón, porque Álvaro Obregón gana las elecciones, que se reelige porque él fue presidente hasta el 24. Sí, luego él deja a Plutarco Elías Calles para que Calles sea del 24 al 28. Okay. Y en esa, pues, Obregón le dice a Elías que... esto supuestamente, ¿eh? Ok, No ok. quiero meterme en ningún problema. Chisme de cafetería. Chisme de cafetería. Entonces, Obregón le dice a Plutarco, pues cuídame ahí el negocio El 4 changarro. años y yo me reelijo. Y lo el Plutarco de, oye, güey, acaba de terminar la revolución por la reelección, o sea, ¿cómo que te vas a ¿Cómo te reelegir, vas güey? a reelegir? Ajá. ¿Estás Y lo- seguro que podemos hacer eso sin problemas? Y Obregón dijo, pues todo se puede, papito, Papi, todo se ya puede. Estamos en el Y Obregón poder. dijo, Nosotros somos ah, no. México. Sí. Nosotros está. somos México. Todo se puede, carnal. Ah, sí, que no tenía un No brazo, tenía un brazo. Obregón. Ay. Que se lo voló Pancho Villa. Ese brazo. Bueno, entonces, el punto es, se reelige, gana las elecciones y ya es presidente electo, nomás que todavía no entra al cargo. Ujú. Pero ya la reelección se hizo. Ella nada más está esperando que le limpiaran el cuarto, ¿no? Exactamente. Y me sacas Los tus pinos. chingaderas. Me sacas tus chingaderas, De voy que a meter las terminaron mías. de lavar la ropa, de todo estuviera bien. Y vámonos a presidente otra vez. Entonces, es en ese momento en el que asesinan a Álvaro Obregón. Bien raro. Bien curioso. Bien sospechoso. Entonces, Valente hizo lo que mejor sabía hacer. Desaparecer dentro de otro papel. Disfrazado como un preso más, ingresó a la prisión y pasó horas junto al asesino de Álvaro Obregón, un joven del que apenas se conocían las iniciales de su nombre, JLT. En esa celda cerrada, sin aplausos y sin recurrir al escándalo, empezó a ganarse poco a poco la confianza del preso. Este vato sí estaba en otro nivel. Fue, No una, manches. fue una labor lenta, de cercanía calculada, de preguntas que parecían pequeñas pero iban abriendo grietas. Poco a poco el muchacho empezó a soltarle información. Así fue como Quintana descubrió que no se llamaba Juan, como tantos decían. Era José. A Era- ver, no había, era José. no había muchas opciones en estos tiempos con J. Era Joaquín. O Juan o José. Oye, cuando le pregunté a prisión, ¿por qué te metieron? Por unos sombreros. ¿Sombreros panameños quieres? Puedo conseguir baratos. Se llamaba José de León Toral. A partir de las líneas de investigación que siguió después, el detective identificó también a varias mujeres de la Cofradía del Sagrado Corazón, que habrían participado intelectualmente en el crimen. Entre esos nombres apareció el de Concepción de la Llanta, más conocida después como la Madre Conchita, a quien se señaló
como la autora intelectual del asesinato de Álvaro Obregón No, man. a partir de la pesquisa de Valente Quintana. A la Te mató Doña Conchita. Doña Conchita, güey. Que te mate alguien que es Doña Conchita, no mames. No mames. Y no, que y seas Álvaro Obregón, vete a la verga. siendo algo cabrón que te haya matado una conchita. Una concha. Sí, Sí. qué cabrón. O sea, y Loma, o sea, no, o sea, ¿qué pasó con las que eran como monjitas o qué verga? O sea, Sí, de la cofradía del Sagrado Corazón. De la ¿qué- cofradía del qué- Sagrado ¿con Corazón. qué hizo Álvaro Obregón para envergar a las monjitas? ¿Qué pedo? Pero Mató está a Agustín Pro, al Papa, al padre Agustín Pro. claro, ahí está la vendetta. Ahí está, se cumple la vendetta. Y por el problema la guerra cristera y todo Cuando eso. se dieron cuenta, así la conchita, así. Con el clero no. Con el clero no. Con la iglesia no. Con mi padre Dios no. Con mi padre Dios no. Dijeron, ¿qué haría Jesús? A huevo lo va a matar. Asesinar a Álvaro Obregón. Crucifiquen. Pese a la fama, el prestigio y el tamaño de los casos que llegaban a sus manos, Valente Quintana trabajaba con la misma disposición frente a un robo menor e insignificante, un asalto común o el asesinato del mismísimo presidente electo. No parecía distinguir entre asuntos grandes y pequeños cuando se trataba de investigar. Ah, ya bien alterado ya No, la realidad. En Coca no. Sí, ya. Sí, como ya Dios, ¿no? O sea, el pecado más grande o el más O el más chiquito, chico. todo es pecado, Todo es ¿no? pecado. Ah, sí, ya loco, Sí. ya loco el Valentín. Para él, cada caso merecía empujarse hasta el fondo. Uf. ¡Qué placer! ¡Oh, no, qué placer! Que la agarraba, se lo vio, pero que la agarraba. Bien agarrado. Son sensibles. Oh. Esa entrega constante terminó dándole todavía más reconocimiento. En 1931, el presidente Emilio Portes Gil lo nombró inspector general de la policía. De la De la policía. Está la policía y la policía. Y él era el de esos. Eso es más Sí, cabrón. Es sí. que la policía era normal, güey. La policía usaba sombrero panameño. Vamos así, el uniforme oficial. Sombrero panameño. Y ahora sí ya valiste, verga, carnal. Por eso. Por Ahí eso, se güey. inventó el por eso. Entonces, Emilio Portes Gil lo nombra inspector general de la policía. Y dentro de esa misma etapa, Quintana impulsó la creación del Escuadrón Secreto para la Vigilancia de la Ciudad y de la primera policía femenil en el mundo entero. Wow, bien ahí, Nadie va a sospechar de una mujer. Y luego llega Vaya Conchita. un compañero de la oficina y luego, oye, ¿dónde dices que está tu escuadrón? Acá, ching. Porque era el escuadrón secreto. ¡Ah! ¡Demonios! ¡Demonios! Oh, lo hice Tendrás de que morir, nuevo. sabes demasiado. Ah, no es tan bueno secreto, ¿eh? Sí, como- Ya solo es del escuadrón de policía. Sí, le tacha, ¿no? Va a su academia bien enojado y le tacha. Es secreto. El nombramiento no era menor. Era la señal de que aquel muchacho que había comenzado desde abajo valiendo verga en Montevideo. Eso no lo escribí, pero quedaba bonito. Poético. Que caminaba en cruceros y aprendió en la calle, había llegado a una de las cimas más visibles del aparato policíaco. Cuando dejó el cargo, regresó a ponerse al frente de su Bufete Nacional de Investigaciones. Desde ahí, siguió trabajando con la misma intensidad que había marcado toda su trayectoria. Ya no llevaba uniforme ni dependía de una oficina pública, pero su nombre seguía convocando casos, clientes, secretos y urgencias. Se dio el lujo de enfrentar cada asunto que le llegó a su escritorio, todos uno por uno, con la obstinación de siempre, hasta que llegó el final de su vida. Lejos del estruendo que había acompañado sus años de fama, murió solo y abandonado. ¿Qué? Bueno, no te creas, no sé si solo y abandonado, me estoy mamando. Pero bueno, el Tiene punto... un perrito. Tenía un Una perrito. perrita. un perrito panameño. Tenía sus sombreros. De su Omar colección- siempre rompe mi y corazón. su colección de sombreros. ¿Cómo no? Y dejó en su testamento. Y quiero que me entierren con mi colección de sombreros. Me ponen el azul. Y en secreto. No murió envuelto en un último gran caso ni en una despedida súper espectacular. Las huellas que dejó el tiempo sobre él fueron más silenciosas. Las fuentes consultables no permiten afirmar con certeza de qué murió ni describir con seguridad cómo es que fueron sus últimas horas. Ah, ya está todo su Secreto, güey. todo fue el secreto. Entonces, sí, él se lo tomaba en serio. Ni siquiera coinciden del todo en el año de su muerte. Ni siquiera saben dónde lo enterraron.
Como Gengis Khan, ¿no? Sí. Que alguien lo enterró y luego esos que lo enterraron fueron asesinados por otros y luego esos fueron por asesinados otros. a su vez por otros hasta que nadie supo en dónde está enterrado. Qué verga. Entonces nadie sabe con certeza de que murió ni describir con seguridad cómo fueron sus últimas horas. Ni siquiera coincide del todo en el año de su muerte. Lo más firme es que sus últimos días transcurrieron en la Ciudad de México. Era una vida mucho más modesta que la leyenda que había construido. Una vida mucho más modesta que la leyenda que había construido después de haber dedicado horas enteras a perseguir criminales, descifrar mentiras y meterse donde casi nadie se atrevía. Sí, a mí me sonaba como a que este vato iba a ser enterrado en la rotonda de las personas. ¿O cómo es? Rotonda de los personajes De los secretos. personajes secretos. Y no. La cámara secreta de Harry Potter se inspira en Valente Quintana. Me parece, sí. La De piedra, hecho, cuando, quítasela. de hecho, cuando entras, la serpiente era Valente. Hay algo doloroso en eso. Un hombre que durante tanto tiempo se acostumbró a mirar la oscuridad ajena, terminó apagándose sin el mismo ruido que levantó su nombre. Y aún así, con fecha discutida entre si fue en 1968 o 1969, su ausencia pesó como pesa la caída de esos personajes que parecen hechos para durar para siempre. Fue tan grande la fama de este detective en su tiempo, del que hoy ni siquiera se sabe con certeza cuántos miles de casos llegó a resolver, que su figura terminó por colarse también en el arte mexicano. Su silueta, su fama y esa manera casi inverosímil de aparecer siempre ligado al misterio, sirvieron de inspiración para escritores como Rodolfo Sigli en Ensayo de un crimen y Rafael Bernal en El complot mongol. Y para Arthur Conan Doyle en Sherlock Holmes. Oye, una vez me chingué la de El complot mongol. ¿Ah, sí? Sí. Entonces ya ahí conocí al personaje. Ah, ¿está chido o qué? Yo no la viste. Está muy normal. Está todo normal. Está normal. Pero Bien es normal. una película mexicana de noir, ¿no? Así de detectives de esa época. Entonces Ok. está... Ok. O sea, está distinto, pero ya como historia, pues está normalona. Ok. Pero- Ellos tomaron algo de esa estampa extraña y fascinante de Quintana para construir sus personajes y atmósferas con un aire de Sherlock Holmes, pero aterrizados en un mundo mucho más áspero, más mexicano y menos limpio que el de la ficción inglesa. No era poca cosa. Un hombre que había pasado media vida entre ladrones, magnicidios, disfraces y callejones oscuros había dejado de ser solo un detective de carne y hueso para convertirse también en material literario, en figura de novela, en sombra útil para imaginar otras historias. Y no se quedó solo en los libros. 2 películas retomaron algunos de sus casos para convertirlos en argumento cinematográfico, señal de que el nombre de Valente Quintana ya había rebasado el expediente policíaco y se había vuelto parte del imaginario popular. Lo curioso es que él no recibió ese homenaje con entusiasmo. Lejos de sentirse halagado, declaró en vida, pues obviamente va, en una entrevista. Si no. Declaró muerte. Sí, acá en Ouija, sí. Declaró en la Ouija. Alguien encontró una nota. Es una declaración. Declaró en una entrevista que esas películas policiales hechas tanto en México como en Estados Unidos no le parecían tributo sino una amenaza. Decía que funcionaban como escuela para criminales y por lo mismo representaban un verdadero peligro. La respuesta, Wow. sí, él decía, no mames, nomás le están dando ideas a aquellos güeyes de cómo los podemos encontrar. Wow. La respuesta retrata muy bien al personaje. Mientras otros habrían celebrado verse convertidos en mito y en películas y en todo el pedo, Ajá. Quintana siguió mirando el delito no como un espectáculo, sino como una cosa seria, Wow, qué fuerte. dañina y demasiado cercana como O sea, para a mí me vale romantizarla. verga la industria del entretenimiento, brother. Yo estoy haciendo mi trabajo y tú no quieres lucrar con el conflicto en el que yo me enfrento, ¿no? Ajá. O sea, está... Sí, esto no es un chiste, carnal. Ajá. Ponte Ni serio, estés bro. revelando mis secretos, porque Ajá. van a saber. Siento que Valente Quintana sería ese señor que está en contra de los videojuegos violentos. Sí, o por ejemplo de lo que se habla de la narcocultura, ¿no? Las Ándale. series que glorifican la Ay, narcocultura. Imagínate sí. los policías que están batallando Sí, y güey, arriesgando sus vidas, dicen, no celebren esas chingaderas, ¿no? Porque luego hay niños pendejos que con poca educación y con Y pendejos, y con muy malas autoridades, pues queriendo meterse al narco, ¿no? O Sí, meterse- viendo como la grandiosa Ajá, vida que claro. podrían Ah, tener. sí, exacto. Perdón, grandiosa vida que podrían tener. Entonces, si el cine el entretenimiento en general puede caer en esos vicios de glorificar sin darte cuenta Ujú. figuras que pues, son no negativas a la deberían. sociedad. Ujú. Infames. Eh. Duele pensar
que un hombre al que tantos llegaron a considerar entre los grandes detectives de su tiempo, hoy apenas sobreviva en un rincón borroso en nuestra historia. Su nombre ya no ocupa el lugar que alguna vez ganó fuerza de inteligencia, riesgo y oficio, y parece haberse ido apagando entre las historias de un México que olvida pronto, que con frecuencia deja caer incluso a figuras muy extraordinarias y mexicanas. Por eso, este recuerdo no es un simple cierre ni una mención de cortesía, es un intento por devolverlo, aunque sea por un momento y en un podcast, al sitio que merece. Y es por eso que hoy quise rendirle homenaje al detective mexicano Valente Quintana. Wow. Eh, Muy excitante si me lo preguntan. Muy panameño. Muy placentero, muy panameño todo, me pareció. Qué cabrón, me mamó la historia y nunca tuve ninguna oportunidad de meter algún chiste con Valiente, el juego de palabras de Valiente. De Valiente y Valente. Valiente y de Valento, ¿no? Dije, ay, Valente, Valento. Valento. Y nunca pude No entró, meterlos, güey. nunca pude meterlos. Y yo, Eran porque buenos lo escuché chistes. el nombre y sí dije, Ahorita va a caer. Ahorita va a caer. En ningún momento, pero ya Malísimo. nomás quise soltarlos. Por si usted vio en algún momento distraído a Ángel así. Así yo de... ¿Cuándo lo puedo? Así... Panamá, Valento. Ay, Dije, no. Y sí, hay uno que... no, ahí no va. Ahorita viene el momento y no llegó. No llegó. No llegó el momento. Y entonces fue balmoreado. Y Ángel, Valento. Ese fue el episodio de Valente Quintana, un detective, un gran detective mexicano. Fabuloso. Oye, ¿y entonces el señor nunca se casó? Nunca Nunca tuvo no familia? tuvo... No, cuando Está eres detective muy no hay También tiempo creo que de... ese señor sí pudo haber sido el soy detective, no puedo tener familia porque va a ser mi debilidad. Sí, claro. James Bond, el James El Bond. James Bond. Sí, o sea, se comprometió cabrón Ay, con su... El James Bond a cada rato se trabajo. enculaba, ¿no? No, No, Ay, pues yo vi películas Sí, contigo. sí. Confirmo. Sí. yo vi todas, Pues, todas. a ver, yo vi una Pero él contigo. nomás quería coger. No, mira, yo vi una, bueno, pon tú que sí. ¿Cuál pon viste que sí. tú? ¿Cuál viste tú? Es que Yo no vi sé cuál todas. era. Mira, vi una contigo aquí en Juárez. Sí, Espera. específica. Es que Aquí en el planeta Tierra. No, es que vi otra en Chihuahua. Estamos en Chihuahua. Ay, vi en otra. el María Bonita, Bonita Hotel. Ah, sí, en Este- Chihuahua vi la de... Ah, pues la última, la de... Bueno, sin- en esta el señor sin ya tiempo estaba para morir, enculado, ¿no? No Time to Die. Ajá. Y en la anterior, Bueno, en esta sí, en donde esta le sí. mataron a la güera, estaba enculado el señor. Entonces, Sí. las únicas dos referencias que yo tengo de James Bond, porque no las he visto, es de el señor enculado y le matan a la morra. Pero es Sí. que tienes que ver todas las de antes también, que conozcas. En estas, en las de Dani, bueno, no voy a discutir aquí de cine porque este es un podcast de historia. No, vamos a hacerlo. Sí, no. Bueno, sí se enamora, pero sí es como dice Ángel. Nomás hay una rimón y todo. que quería culiar. Ajá, y así era Valente Quintana. Bueno, yo digo así. Sí, porque seguramente Valente Quintana culiaba mucho. O sea, porque era un señor con necesidades. O sea, Y no le temía a las enfermedades. sí, Era o sea, Valente. Ahí está. Entró. Ahí está. Llegó. Va lento, pero entró. ¿Qué pasó? No sé. Forzado. Eso- Como que Vipea ese demasiado. no fue aprobado por Ángel. Lo siento. Demasiado Lo rápido. Déjame saborear el chiste. Sí, este Ah, capítulo está no va a bien. salir, güey. Oye, este capítulo, Lo van a tener que encontrar. los que llegaron aquí vamos a hacer algo muy íntimo. Los que llegaron hasta Cocha. este momento, ustedes que están escuchando, ustedes que soportaron todo este trayecto, Perdón. es que tengo la teoría de que hoy estuvimos muy cómodos, güey. Entonces como que estuvimos dispersos en muchas cosas. No sé si a la banda llegó un punto en el que, ya que se van a la verga estos güeyes. Yo digo que no. Yo también digo percibí que no, gente. Espero que no lo A haya ver, percibido. Si usted llegó hasta este momento, comente la palabra panameño. Nada más. Sin nada, nomás panameño. Es una clave en la que vamos a detectar quién llegó hasta el aquí final? y quién no. ¿Y quién dijo, ay, no, ya estos vatos están hablando de Sí, ya pura están hablando chingadera como todo el del episodio? 007. Ah, entonces comente Ups. panameño y ya. Ok. Y luego ya después comente su comentario lindo que siempre nos deja. Ah, sí, sí, oigan, sí, palabra importante, clave, importante, panameño. ¿no? Va a haber dos comentarios, uno de panameño y el otro ya lo que nos quiera poner, se Ajá. le agradece. Y no de explicaciones, nomás usted ponga panameño. Con eso yo voy a identificar y voy a decir, claro. Claro, histeriador verdadero. Llegó hasta a los chistes que Ángel quería que cayeran. Sí. Y ese pues fue el episodio de Valente Quintana. Muchas gracias a todos por escucharnos y ojalá les haya gustado Valente Quintana. Estuvo chingoncísimo, me encantó. Sí. No,
Poco, lo que decía, ¿no? Poco se habla de los detectives, ¿no? Como que se habla de la policía general. De la policía. De la policía. Que la verga, hombre. Pero no... Sí, o sea, se habla de la prevención, ¿no? La policía, pero no se habla de la gente que investiga, ¿no? Los detectives, o sea, no todos... Y luego, como que todos se los imaginas con el uniforme de policía. No, hay unos que sí se pueden poner su gabardina. Su sombrerito de... Sí. Su sombrerito de Panameño. detective. Para mí. Su Ay, gabardina. no sé cómo cantan los panameños. Me encantó. Desconozco mucho Panamá. Ojalá y 100% nos de inviten a Panamá. es oficial de panameño. Hecho en Panamá. Y no sé qué animal haya característico de Panamá. Vamos a decir el perico. El perico es de Colombia. Bueno, vámonos, ya estamos desvariando. ¿Algo que quieran mencionar antes de que se nos Ay, retire? No, muchas pues gracias. Ángel, ¿cómo te seguimos en redes Ángel sociales? Carmón en todos lados, Ángel Carmón. Kevin, ¿cómo te seguimos en redes? A mí como Kev Breeding o Kev Loredo. Ya voy a cambiar mi Ya, username. que cambie la voy a arroba. cambiar. Kevin, Vamos hashtag. ahorita acabando este episodio vamos a Hashtag trabajar en el arroba de Que aquí. Kevin cambie su arroba, que no mame. Así va completo, ¿eh? Que Sí, Kevin arroba cambie que su no arroba, mame. que no mame. Omar. Buenas con el Catrín. En Y- todas las redes. Y a mí me pueden encontrar como Diana y medio. Ya sígame para que lleguemos a 120 seguidores. Y valer más como persona. Y valer Valer más, más. como persona. A mí, de hecho, no se me iba a invitar a este podcast porque No no, cubría la tengo cuota. seguidores. Entonces, ayúdenme a que me vuelvan a invitar, por favor. Ujú, ujú. Sí, porque sí, A mi sí propio podcast. necesita tener más seguidores Sí, para, neta, sí. para que sí Para sea- tener Si no, no valor. se te invita a los podcasts, gente. Sí, no, o sea, así gente, funciona. Así gente, funciona. dame una cámara, gente. Si no tienen seguidores, no te van a invitar a los podcasts. O sea, no quieras que te inviten a podcasts si no tienes seguidores, Omar. Sigue con lo que ibas a decir. Ay, Por ejemplo, Omar con sus humildes 30 seguidores. mis 30 seguidores. Gracias a mis 30 seguidores. Con esos 30 seguidores llega el dolo. Ay. Se la Ya sacó, está en mi ¿vieron? currículum. ¿Vieron? Ya está en mi currículum vitae. No, síganme para que no muera yo en el fracaso y pueda vivir de los excesos que vive Lolo. Ya empinando todo. Ay, qué ganotas de vivir con los excesos de Lolo. Sí. Y porque Ángel le hace exceso. Oh, me encanta. Excesos de Lolo. Excesos de Lolo. Turururururu. Discúlpanos, Lolo, si nos está escuchando. Máximo Es un respeto. chiste. Una broma. Lolo Es viéndonos. chiste. Es chiste, güey. Lolo. Lolo escuchando esto en sus excesos. Ay, güey. Y sus excesos, sus perritos, ¿no? Exacto. Bueno, vámonos a los excesos. Gracias por escucharnos y como siempre les recuerdo que esta no es una clase de historia, es una historia con clase. ¡Vámonos!